Buenas Perfecto. tardes, ¿cómo estás, Sebastián? Hola, hola. Bien, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Bien, Episodio bien, 4 ya. ahí estamos, ahora sí. Bien, episodio 4, entonces. ¿De qué vamos a hablar, Sebastián? Vamos a hablar entonces de cómo entregar las tareas del proyecto a tiempo. Entonces vamos a ver cómo se gestiona la información y cómo se genera un cronograma, una secuencia de estos modelos. Siempre, entonces, al iniciar un proyecto, nosotros siempre nos consultamos si es que se van a cumplir o si se están cumpliendo los plazos del proyecto, ¿no es cierto? Y yo te pregunto entonces, ¿tú crees que se están cumpliendo, desde el proyecto, se están cumpliendo entonces los plazos del proyecto? ¿Quién sabe esto? Mm, Yo creo que muy poca gente. O sea, como de dar la seguridad de que se están cumpliendo. Siempre esta pregunta entonces se hace esta pregunta y todos se miran para el lado diciendo, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que se está cumpliendo el proyecto o no? Entonces, esta es una confusión que generalmente se da, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable de saber cuáles son los plazos del proyecto, ¿no es cierto? Hay algunos que manejan sus propios plazos, entonces, ¿y por qué pasa esto? Eh, Pasa porque también cada proyecto, perdón, cada equipo maneja herramientas distintas, ¿no es cierto? Con plazos distintos para modelado. Hay muchos que empiezan desde cero el proyecto todo el tiempo, ¿no es cierto? No tienen plantillas de trabajo. También cada otro tiene su propia plantilla de trabajo. Los equipos también de los proyectos son equipos segregados, ¿no es cierto? Entonces, planificarlo es complejo. Y también se torna que existen muchas herramientas para usar que trabajan con distintos formatos. Entonces, es complejo manejar un poco esos temas. Entonces, se empiezan a dar este tipo de cosas como cuándo empieza mi tarea, ¿ya? ¿Cuándo empiezo yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que incluye? ¿Ya? ¿Cuál es mi tarea? Todos empiezan a preguntar qué es lo que tengo que hacer. Empiezan esta forma como de confusión de dónde están los límites de ciertas cosas, ¿no es cierto? Claro. Cuando los equipos no tienen claro esto, quién me tiene que enviar la información con respecto a esto. Además, también, como estamos viendo, empiezan a ocurrir este tipo de cosas con los distintos proyectos porque los trabajos están fuera de secuencia. Es decir, alguien comenzó el trabajo antes que otra persona. Por lo general, un equipo tiene que comenzar antes que los otros. Se tienen que coordinar estos equipos. Por lo general, por ejemplo, arquitectura y estructura son los primeros equipos en comenzar. Y si empiezan a trabajar otros, empiezan a pasar este tipo de cosas. Entonces, eh, uno tiene que ser súper riguroso en saber cuándo comenzar con el proyecto, cuándo enviar los elementos para que no ocurran estos retrabajos, para que no ocurran estas iteraciones demasiado frecuentes de parar, empezar, ¿no es cierto? Y todo este tipo de cosas, entonces, si no se controlan, van a generar colisiones innecesarias, ¿no es cierto? Y por ende, los atrasos. Entonces, María Los Ángeles, ¿cómo podemos hacer para mejorar los procesos de entrega y generar que las tareas tengan un ajuste en el tiempo para entregar, obviamente, nuestro proyecto en el tiempo que el mandante lo requiera? Bien, veamos entonces esto, cómo lo podemos manejar nosotros en Planetly, que creo que es como lo que nosotros podemos aconsejarle. Eh, Básicamente aquí esto requiere que tengamos previamente unos alcances definidos. Nosotros debemos tener todo un alcance completamente armado y definido para poder crear cualquier tipo de proyectos. Tener un plan de ejecución, eh, tener un requerimiento de información, que tengamos claro qué nos están solicitando, para qué va a ser este proyecto. Siempre es eso, César. Bien, aquí habilitamos un espacio de demo, mientras tanto ahora para mostrarles a ustedes cómo podemos hacer esto nosotros en Planner. Aquí ya está Luis, está Sebastián, estoy yo. Inicialmente puse una foto, está como muy recién armado, ¿no? Entonces me voy a ir al alcance, que es donde definimos nosotros el scope, a donde definimos qué vamos a trabajar nosotros, o cómo lo vamos a nosotros ir trabajando. Entonces, lo primero que nosotros tenemos acá es un entorno que tenemos como en una columna izquierda, donde vamos a poder ubicar cada una de las características que nosotros vamos a utilizar, que pueden ser entidades, entregables, sistemas, modelos.
carpetas de información y tenemos todo un entorno en la parte derecha que se va a empezar a dividir por hitos, ¿no? Donde vamos a poder ir estructurando cómo va a ser tanto el requerimiento y el tiempo en mi proyecto, ¿no? Entonces, esto funciona muy básico. Voy a crear una carpeta, ¿no? Donde vamos a poner documentos, por ejemplo, ¿no? Y luego yo tengo igual varias opciones. Si ya yo tengo creado dentro de un Excel una lista de requerimientos con tiempos, yo puedo exportarla en el formato CSV y la puedo importar acá. Igual como lo hicimos hace 2 semanas en el episodio anterior, donde importamos para el plan un PDF, un documento de Word, donde se puede ver algo como así, ¿no? Entonces me tiene como una información. Ya nosotros podemos ir importando dentro de Plannerly información que ya nosotros hayamos tenido, como plantillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esta carpeta que yo creé que se llama documento, me voy a ir a las plantillas y voy a ir dentro de actividades y voy a decirle, ya, tengo que configurar el entorno común de datos, ¿no? Tengo que establecer cuál va a ser mis requerimientos de matriz de responsabilidades, ¿no? Incluir los comentarios o los markups que vamos a ir a trabajar, cuál va a ser la forma en la que nosotros vamos a revisar, por ejemplo, ¿no? Y esto que está acá, estoy simplemente creándolo sin ningún hito aún. Esto está simplemente con una información que todavía, esto es como el checklist de las tareas que debería hacer, ¿no? Pero además de eso, además de información previamente documental, como la vemos, digamos, acá, yo también puedo empezar a crear o empezar a crear alcances que tengan que ver directamente con el modelo BIM, ¿no? Por ejemplo, me puedo ir a los que están en las plantillas, me voy a ir en español, por ejemplo, y está la de el estándar BIM para proyectos públicos, los estados de avance de información de modelos BIM, que está dentro del estándar, ¿no? Voy a ir a algo muy básico, voy a ver que tengo entidades dentro del modelo de arquitectura y voy a ir a arrastrar, entonces, perdón, antes de arrastrar voy a crear una nueva carpeta que entonces vamos a poner acá. Y aquí voy a arrastrar esa subcarpeta y me va a ir agregando información. Esto está muy, muy claro hasta ahora. Vamos a minimizar esto un poco. Y bueno, aquí estos los puedo ir haciendo subcarpetas como para que estén dentro de esto, ¿no? Entonces voy a agregar otra carpeta, va a ser, no sé, hitos. Vamos a poner un ejemplo. Y aquí yo voy a agregar información que ya yo he creado en proyectos anteriores, ¿no? Esto es bastante interesante porque aquí ya lo que me va a traer es información que viene ya, o de plantillas de proyectos que yo he trabajado. Entonces vamos a buscar algún proyecto por ahí que vamos a ir teniendo, no sé, por ejemplo, este jardín infantil, ¿no? Donde ya tiene una estructura también acá, ¿no? Y yo para importar también tengo la posibilidad de configurar esta importación, ¿no? Ya que esto viene de otro proyecto, que viene con varios requerimientos, que viene con diferentes hitos, diferentes fechas, diferentes personas. Entonces yo antes de importar, me voy a preguntar, ¿qué quieres importar? ¿Todos los hitos o quieres importar algún hito en específico? Ya yo le voy a decir que quiero importar, vamos a importar solo diseño básico. Luego, ¿quieres que se pasen los equipos de trabajo? No, esto es un proyecto nuevo, esto es diferente, así que no quiero los equipos de trabajo. ¿Quiero los requisitos de información? ¿Quiero la lista de verificación? Sí, quiero los archivos adjuntos, las notas y las reglas de vinculación de elementos. Así que teniendo ya esta configuración previa, me voy a ir a arrastrar a mi situación actual, entonces toda la información. Bueno, acá, dentro de los hitos, se me empiezan a crear todos estos hitos que yo voy a empezar a eliminar. Estos, por ejemplo, que dicen entrega 1, 2 y 3. Voy a eliminarlos, ¿no? Para quedarme solamente con esto. Y aquí yo puedo empezar a asignarle tiempos de trabajo a esos hitos que yo voy a ir trabajando. Entonces, por ejemplo, el hito 1 va a empezar desde hoy y va a ser hasta un mes va a durar, ¿no? Bien, perfecto. El hito 2 también va a durar 31 días, pero desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero. 32 días. Perfecto, los guardo, ok, se configuró. Ya yo empiezo a tener unas fechas de los hitos. Y aquí empiezo a
traspasar y añadir información, que esto obviamente ya es parte de un requerimiento, en qué momento tengo que yo agregar las fundaciones, para qué parte de ese modelo, para qué modelo BIM van a ir esas columnas, y empiezo entonces a ir configurando la información. Empiezo a ir asignándole quién es el propietario, quién va a ser el equipo que lo va a trabajar, ¿no? En base a qué hito va a estar configurado, y aquí se va a ir traspasando toda la información tal cual como la hemos ya visto en momentos anteriores dentro de esta misma, vamos a poner acá, planos, por ejemplo. Entonces ya mi tarjeta o mi ficha de esa entidad, que en este caso son los espacios, se va llenando de información. Entonces ya yo en el momento que empiezo a configurar toda esta serie de requerimientos o toda esta serie de informaciones que pueden ir en diferentes hitos con diferentes fechas, lo que lo hace interesante es la posibilidad de ir asignando al alcance tanto geometría como diferentes tipos de como niveles de información. Esto habla ya de niveles de información que pueden ser gráficos o de propiamente datos, ¿no? O equipos de trabajo. Yo, por ejemplo, acá a Sebastián le voy a asignar las columnas, las losas, los muros cortina también, el terreno que necesito que me lo trabaje. Pero también entonces a mí, que estoy en mi equipo, voy a decir que yo tengo que trabajar en la configuración del entorno común de datos, crear la matriz de responsabilidades, los comentarios y hacer la verificación y la publicación de los modelos a su debido tiempo, ¿no? Y luego en los estados yo puedo también ir configurando acá, ya, esto está pendiente, va a estar pendiente también, ya, esto estoy iniciándolo en este momento, esto también voy a iniciarlos todos en este momento. Entonces ya empiezo a incluirle información, ¿no? a mi proyecto. Además de los propios requerimientos de información que están acá, donde simplemente, bueno, en este caso se lo asigné a una entidad que quiero ver. En este caso yo voy a asignarle estos TDI que tengo acá, que necesito que Sebastián, por ejemplo, los asigne el terreno, que también los asigne a las columnas, que también se los asigne a las losas, a los muros. Y ya en este momento, entonces, empieza a tomar mucha forma mi matriz de información de entidades, que yo la llamo como de esa forma, que es como el alcance, ¿no? Que es muy parecido a lo que nosotros acá en Chile tenemos en un Excel que se llama matriz de información de entidades o MIDE, ¿no? Que tiene como una carpeta o un libro de Excel para cada una de las entidades con los diferentes niveles de información. En este momento yo voy a irme entonces nuevamente acá al proyecto y vamos a configurar que esto yo necesito que, perdón, aquí esté con el estándar de NDI. Entonces me vuelvo a ir al alcance y aquí empieza a aparecerme que esto está en nivel de información 2, esto está en nivel de información 1, entonces ya yo empiezo a alimentar esta información. Luego de eso, entonces, ya yo entendiendo que tengo la posibilidad de crear yo nuevas como tareas o nuevos alcances, ¿no? Importarlos de plantillas que están previamente configuradas, pero también de plantillas que vienen de proyectos anteriores, donde ya tienen unos requerimientos de información bastante como organizados, ¿no? Vamos a eliminar este que me está sobrando acá. Ya tengo toda esta serie de datos o de informaciones que vienen de diferentes etapas. Hay algo muy interesante que aparece en esta nueva versión de Plannerly, porque anteriormente nosotros teníamos acá un módulo que era calendario, ¿no? Pero ahora entonces me aparece una línea de tiempo acá, también adicional, donde me ubica dentro de los cronogramas de los hitos que ya yo les configuré previamente, toda la serie de actividades, toda la serie de entregables, toda la serie de entidades, de informaciones que ya yo creé en el módulo de Scope, que vendría siendo como esta cuadrícula que está acá. Y yo aquí empiezo a alargar o a cortar tal cual como lo podríamos hacer en un project, en una carta Gantt, etc. Lo interesante acá es que vamos a poder tenerlo dentro de una misma plataforma, toda la información, desde lo documental, que puede venir desde un plan de ejecución BIM, desde una IR, AIR, todos los documentos que podemos tener nosotros documentales dentro de nuestra plan, como también el alcance con sus tiempos. Todo esto que está acá es totalmente exportable, tanto en Excel como en documentos de Word, por ejemplo, documentos de Docs también se pueden en PDF y en CSS, ahora en HTML. Entonces,
podemos trabajar en diferentes formatos y todo está vinculado a lo mismo. Y aquí empiezo a crear diferentes como estados en los que yo voy a ir creándole cuál es la duración, ¿no? A partir de qué va a estar amarrado esto se va a trabajar en semanas, esto va a tener qué tiempo, está inactivo, está activo. Así que empiezo a ir conectando de que si esto no inicia, si esto no termina, este no puede iniciar. Empezó a crear rutas críticas, ¿no? Así, todas las personas que van a estar dentro de este proyecto van a poder tener eh, como la claridad de que si esto no está verificado, o sea, de que si yo no tengo verificado, por ejemplo, la matriz de responsabilidades, no puedo empezar a verificar y publicar un modelo, ¿no? Tengo que tener previamente esta acción. Y lógicamente, si yo no tengo entonces una matriz de responsabilidades, no puedo empezar a trabajar dentro del proyecto. Entonces aquí de esta forma yo empiezo a ir siendo mi ruta crítica, a ir elaborando mi carta Gantt, ¿no? Dentro de cada una de las personas que van a estar trabajando en este proyecto. Y luego yo a esto le puedo decir, ya mira, acá entonces necesito que, voy a ir nuevamente aquí, entonces, por ejemplo, a los terrenos, se lo voy a asignar directamente a Sebastián. Vamos a irnos a las columnas, se lo voy a asignar a Sebastián, ¿no? Entonces me vuelvo a ir acá, y ya entonces empieza de hecho a tener la cara de Sebastián acá, de que necesito que él me haga esta acción eh, al momento de que está acá. Entonces, ¿cuándo puedo yo verificar? Nuevamente, esto es para el siguiente hito. Si este hito no termina, puedo empezar tengo que tener la verificación. Así que de esta forma yo puedo empezar a ver tareas que están sin alcance, por ejemplo, ver una vista compacta, ya se me muestra un poco más claro cómo sería esta carta Gantt que nosotros estamos elaborando. Hasta ahora estamos trabajando dentro del primer hito, ¿no? Y del modelo de arquitectura. Entonces acá arriba yo puedo ver cuál es mi línea de tiempo, ¿no? Que lo puedo ver también en menos zoom ahí, o en más zoom. Tal cual nosotros como en Project lo podríamos ir elaborando. Lo maravilloso de esto es que está todo conectado directamente hacia el propio requerimiento de información, donde nosotros estamos realizando toda la gestión propiamente tal de un proyecto que anteriormente lo llevábamos en diferentes plataformas, esto en Project, la matriz de información de entidades en Excel, las responsabilidades también las podemos llevar en Excel con calendario o con Asana o con plataformas de gestión, ¿no? Donde igualmente estas plataformas de gestión están conectadas a quizás un entorno común de datos también, como por ejemplo un Drive o una plataforma de comunicación como Drive, una plataforma de gestión documental. Pero acá entonces yo tengo toda la información que necesito para elaborar mi proyecto en la misma plataforma. Y lo súper bueno de esto es que está conectado a una persona también. Está aquí, donde se me fue, vamos a abrirlo acá, de que no esté la vista compacta, está con una responsabilidad, está con una fecha, está con un requerimiento de información, donde, por ejemplo, si yo me voy acá a este terreno, Sebastián sabe cuáles son los requerimientos de información que va a tener que ir a ingresar, ¿no? Y él lo puede ir cambiando, ya esto inició, de hecho me aparece acá, que está como que lo aceptó, él lo inició ya, entonces esto es algo que ya va a empezar. De esta forma, yo creo que agilizar o de tener un gran control de las tareas, de los alcances, de las acciones que vamos teniendo nosotros por cada uno de los proyectos, está súper organizada y está mucho más visual para todos. Aquí, Sebastián, acá tiene la posibilidad de ser editor, ¿no? Pero yo le podría decir que puede ser un observador, donde podría ser él, por ejemplo, un mandante, ¿no? Entonces puede ese mandante meterse acá y ver, ah, mira, si van los tiempos, vamos bien. Acá, por ejemplo, si yo entro aquí, podemos ver de que, ah, mira, esto se inició, esto está por iniciarse, ¿no? O, por ejemplo, yo le puedo decir que esto ya está por iniciar. Ya yo revisé el que Sebastián ingresó la información del terreno, porque eso es otro módulo que vamos a nosotros ver igualmente la forma de que podemos luego revisar esta información. Y yo esto lo puedo decir ya, esto está aprobado, ¿no? Entonces, dentro de mi carta Gantt empieza a tener mucha más interacción y empieza a conectarse mucho más con
el proyecto, ya no está desconectado del todo o estamos en plataformas totalmente desconectadas. Así que de esta forma es que nosotros podemos tener, además de los requerimientos propiamente tal de información, que esto se lo pasamos a los modeladores o a los coordinadores o a los revisores, también la línea de tiempo o la carta Gantt, simplemente pasando de clic a clic. Así que eso, Sebastián. Ahí. Perfecto. Bueno, gracias entonces, María Los Ángeles, por esta tremenda demo. ¿Qué seguimos entonces? ¿Qué nos sigue? Un bonus tip, ¿no es cierto? Sí, Con las 10 preguntas que están relacionadas con esto que todos debemos hacernos, ¿ya? exactamente. Claro. Entonces, dentro de de las preguntas que tenemos que hacernos es que si generamos un calendario BIM nosotros, o no, ¿no es cierto? Esa es una tremenda pregunta que siempre tenemos que hacernos antes de iniciar un proyecto. ¿Generamos un calendario BIM? ¿Ya? ¿Cómo se fijan los plazos? ¿Quién gestiona los plazos o las tareas BIM también? ¿Cuál va a ser el proceso de coordinación de de estas tareas? ¿Cierto? Em, ¿Cómo sabe que los equipos, cuáles son sus responsabilidades de cuándo comenzar a modelar, por ejemplo? ¿Utilizamos algún tipo de metodología Lean para esto, para eliminar entonces los residuos? Eh, ¿Cómo compartimos, perdón, el proceso, el progreso de los equipos de modelado? ¿Cómo nos comunicamos dentro de esto para comunicarnos cuánto llevamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se envían los modelos? ¿Dónde se envían los modelos posterior al modelado? ¿Cuáles son las tareas administrativas que nos gustaría a nosotros optimizar? Y para terminar, entonces, ¿cuál es el mayor desperdicio que se generan de las tareas BIM hoy en día? Súper importante que estas preguntas que están acá las respondimos igualmente en la demo. O sea, Claro. ¿quién crea el calendario? Por ejemplo, ¿hay un calendario por equipo? Efectivamente, hay un calendario que es por equipo también. O sea, yo igualmente, que se me fue eso, creo. Yo aquí podría filtrar a qué equipo necesito yo ver, ¿no? Todos los equipos o solamente el manager. Entonces tengo todo, digamos, con toda la posibilidad de ver mi equipo, todos los equipos o solamente yo como persona también podría ver Claro. esa tarea. Se fijan efectivamente los plazos, todo lo que está acá, digamos, está vinculado o está tomado dentro de lo que acabamos de mostrar. Entonces, en Entonces, resumen, Sebastián, en resumen, entonces, ¿cómo entregamos las tareas de BIM a tiempo, perdón? Las tareas del proyecto a tiempo. Identificar el cliente, súper importante entender a quién le estoy entregando la información o qué es lo que requiere el cliente, ¿no es cierto? Establecer los hitos y objetivos del proyecto, elaborar una lista de entregables, programar las tareas para la gestión de la información, colaborar con varios equipos que elaboran sus propios calendarios, o sea, entender cuáles son los. creo que se quedó pegado, Sebastián. Pero entender cuáles son esas diferentes personas que están dentro de este proyecto y qué necesitan hacer y en qué tiempo. Coordinar y acordar con las diferentes personas que vayan a llevar este proyecto y siempre tener las respuestas a las 10 preguntas que Sebastián acaba de mostrar en la diapositiva anterior. Entonces, teniendo toda esta información, pues fácilmente nosotros podemos llevar las tareas de nuestro proyecto a tiempo. Siempre hay que tener estar dispuestos a que tenemos que atacar las cosas a tiempo, ¿ya? Para poder llevar como estas acciones. Bien, Sebastián se quedó pegado, creo que se salió, pero bueno, sigamos. Nos vemos entonces ya ahora en enero para el episodio 5, el 11 de enero, si no me equivoco, miércoles 11 de enero, donde vamos a ver cómo simplificar las actualizaciones de proyecto y los procesos de control de calidad. Ahí es donde vamos a ver el tercer módulo de Plannerly, que es el de verificar, donde vamos a poder comprobar toda la información que habíamos visto en el módulo del scope hasta en el módulo de plan.